Dios le bendiga, estimado hermano y hermana. Gracias por decidir mirar este video. El día de hoy vamos a tener una profecía que está escrita en la palabra del Señor. No sé cuántas veces hemos meditado en cuanto a la escasez que muchas veces hay o experimentamos en la vida personal. Escasez puede ser escasez física o monetaria, o también como puede ser escasez espiritual. Todos en la vida experimentamos alguna clase de escasez en algún momento de nuestra vida. Y es cuando surge la pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Dios mío, y le preguntamos a Dios, ¿qué estamos haciendo mal? Y cuando hacemos la pregunta, lógicamente queremos una respuesta. En la palabra de Dios siempre encontramos la respuesta para todas las preguntas que el ser humano podamos tener. Y hoy, esta profecía que está escrita en el libro de Ageo, uno de los profetas que habló al pueblo en ese entonces era a Judá, que ese pueblo había retornado de ese cautiverio cuando ellos estaban en Babilonia, pero retornaron después de 70 años allá con el propósito de reconstruir una vez más Jerusalén y también reconstruir el templo de Dios. Se escribe aquí que esta profecía del libro de Ageo fue dada en el año 520 a.C. Aunque ellos habían retornado de Babilonia aproximadamente en el año 538 después de Cristo, habían pasado varios años los cuales ellos no habían cumplido todavía aquel propósito, aquella meta, aquel sueño de reconstruir el templo para Dios. Yo quiero que usted tome nota que el templo de Salomón había sido destruido y ellos iban a reconstruir el templo. Esto fue dirigido por Zorobabel y es llamado ese templo el templo de Zorobabel. Quiero que se quede para que pueda usted analizar de que todo lo que está escrito en la palabra del Señor, hermano, nos concierne. A través de los tiempos nos concierne a cada una de las generaciones. Y yo voy a leerle en el capítulo 1, el versículo 1 de Ageo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas amuebladas y lujosas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra
y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre la bestia y sobre todo trabajo de sus manos. Ageo fue uno de los 3 profetas, que fue Ageo, Zacarías y Malaquías, que le hablaron a este grupo de personas que retornaron de Babilonia cuando habían estado allá por 70 años. Cuando ellos regresaron, el rey Darío les dio la oportunidad de regresar a su tierra y que pudieran ellos reconstruir el templo para Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dice aquí, según nos dice Ageo, Ageo trajo una palabra profética bastante seria, aunque el nombre del profeta Ageo significaba festivo o festival, un nombre que significaba fiesta. Sin embargo, el mensaje de Ageo no fue un mensaje festivo, sino un mensaje serio a la conciencia para este pueblo que habían puesto tantas excusas para no reconstruir el templo para Dios. El profeta se acerca y le dice, ustedes dicen, no es tiempo todavía de reconstruir o construirle templo para Jehová. Ahora bien, ¿por qué ellos ponían tanta excusa? Probablemente porque ellos habían encontrado enemigos que se oponían para que ellos reconstruyeran ese templo. Segundo lugar, porque también no tenían los recursos, todos los recursos para poder emprender la obra. Ellos se enfocaron entonces a traer todo para sus casas, construir sus casas, enmaderarlas, ponerlas lujosas para habitar en ellas. ¿Sabe, hermano? Habían pasado aproximadamente 16 a 18 años después de que ellos regresaron y que no construyeron el templo para Dios. Es bastante tiempo, pero sí ellos habían construido sus hogares. ¿Y qué fue la consecuencia por el cual ellos sufrieron? Dice que entonces ellos sembraban, trabajaban bastante, pero recogían poco. Comían, pero no se saciaban. Bebían, pero no quedaban satisfechos. Vestían, pero no se calentaban. Y recibían el jornal o el salario que les pagaban. Lo recibían, pero era como echarlo en saco roto. No sé si en la vida personal usted ha experimentado esto, de que por mucho que se afane, por mucho que trabaja, por mucho que usted reciba el jornal o el salario, es como que lo ha echado en saco roto, porque no ve usted que sea algo tan productivo, que usted pueda hacer eso que sea multiplicado. Hay una razón. La vez pasada, cuando les hablé en el mensaje pasado, yo les dije que en este video yo les iba a hablar acerca de ordenar las prioridades en nuestra vida, hermano. Dios habla a nuestra conciencia porque Él quiere que nos vaya bien a cada uno. Y el que nos vaya bien no depende de una palabra profética que nos dé el siervo diciéndonos nada más que Dios nos va a bendecir, que vamos a ser prosperados, que todo va a ir bien. Claro que esa es una buena palabra que Dios quiere que nosotros la disfrutemos, pero para ello tenemos que también nosotros accionar y tenemos que nosotros comenzar a ordenar las prioridades en nuestra vida. Esta gente no tenían bien ordenadas sus prioridades, porque en lugar de construir el templo, ellos se enfocaron en sus propios negocios y las consecuencias fueron desastrosas. Aún dice la palabra de Dios que Dios detuvo de los cielos la lluvia y la tierra no producía sus frutos. Trabajaban bastante, buscaban bastante, pero encontraban poco. ¿No le parece a usted que este mensaje es adecuado para nosotros en este tiempo también? ¿Por qué?
porque también nuestras prioridades deben de ser puestas en orden. Hay una de las cosas que dice la palabra del Señor, hermano, que Dios quiere que nuestro hogar, nuestra casa, que es nuestra alma, nuestro corazón, sea el templo de Dios. Pero para que sea el templo de Dios, nosotros tenemos que reconstruirlo. Tenemos que construir un altar. Tenemos que reconstruir ese templo, subir al monte, buscar los materiales para que este templo sea reedificado. Como seres humanos, a veces, hermanos, nos enfocamos en nuestra búsqueda diaria de las cosas terrenales, de las cosas que necesitamos diariamente, como es el alimento, como es el techo, como es el medicamento, todas esas cosas que son tan necesarias en la vida terrenal, pero que si nosotros priorizamos lo espiritual, todas las demás cosas van a ser añadidas como consecuencia de que hemos ordenado nuestras prioridades. Dios le había dicho por medio del profeta Ageo a esta gente que si ellos subían al monte, traían los materiales, comenzaban a reedificar el templo, dijo Dios, yo voy a poner en esa casa mi voluntad. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado o nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Queremos conocer tu voluntad. Bueno, entonces lo que debemos hacer es comenzar a reconstruir este templo, esta casa, y darle lugar a Dios para que habite en nosotros. Pero ¿cómo Dios va a habitar en nosotros? A través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a habitar en un vaso que no se dispone? Entonces es necesario que nosotros comencemos a disponernos para que el Espíritu Santo habite en nosotros y Dios ponga en nosotros su voluntad y sepamos cuál es su voluntad. Los beneficios o el resultado de esta ordenanza, ponerla por obra, Dios va a bendecir nuestra vida. Si nosotros queremos la prosperidad, no hay otra manera como nosotros podamos obtenerla más que si comenzamos a ordenar nuestras prioridades, poniendo primero la búsqueda de Dios en nuestra vida, que llene nuestro ser, ordene nuestro camino, ordene nuestros pasos, ordene nuestros pensamientos y vamos a conocer a cabalidad la voluntad de Dios. Amados hermanos, yo le voy a leer el versículo 12 de Ageo capítulo 1. Este pueblo, cuando oyeron la profecía, ellos no fueron rebeldes, ellos escucharon. Y dice que oyó Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era el príncipe, era el gobernador de Judá. Y lo escuchó él y también Josué, el sumo sacerdote. Tome nota que tanto el líder espiritual como era el sumo sacerdote, como también el líder de los asuntos de la nación o del pueblo de Judá, los dos atendieron a la profecía que Dios le mandó por medio del profeta Ageo. Y ellos escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta como le había enviado Jehová. Y el pueblo temió delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Hasta cuándo Dios mandó la respuesta que iba a estar con ellos? Hasta que ellos atendieron, hasta que ellos escucharon. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, y el espíritu del resto del pueblo. ¿Y qué hicieron? Y vinieron y trabajaron en la casa
de Jehová de los ejércitos su Dios. Ellos comenzaron entonces la obra, reconstruyendo el templo para Dios. Ordenaron su camino. Una cosa que Dios les mandó a decir: ustedes ven que hay escasez, que se ha detenido la lluvia. Ustedes ven que por mucho que trabajen, atesoran poco, que no les alcanza lo que ganan, que todo lo que ganan se les va en cosas que el devorador les devora. Dios les dice: meditad en vuestros caminos. Y este es el mismo mensaje para nosotros ahora. La profecía de Dios es: si ven que está pasando todo esto en su vida, en su casa, en su hogar, es tiempo de meditar en vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice Dios. Ojalá que así como este pueblo hebreo escuchó la voz del profeta Ageo, nosotros también en este tiempo oigamos la voz del profeta. La voz del profeta Ageo, hablada para un pueblo que está deseoso de vivir una vida en bendición. No una vida de escasez, no una vida infructífera, sino una vida fructífera abundante. Solamente hay una manera, y es meditando en nuestros caminos y también reconstruir este templo para Dios. Amados hermanos, este mensaje del día de hoy es para todo aquel que está batallando en su vida porque nada le sale bien. Lo primero que hay que hacer es buscar de Dios. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Que el Señor añada bendición a su palabra y también sean sus vidas bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te veo en mi próximo video. Espero que compartas estos videos para que mucha gente sea alcanzada en todo el mundo. Bendiciones.